Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas MOOC, charlas abiertas masivas online. Hoy tenemos con nosotros al doctor Rodrigo Tardón, quien es el director del posgrado de oftalmología, que comenzará el 2 de marzo. Les recuerdo a todos los alumnos que cuando requieran utilizar el chat, por favor, antes del envío, marcar la opción enviar a todos los panelistas y participantes. De esta forma, todos podrán ver sus preguntas o respuestas. Muchas gracias y doctor, cuando quiera puede comenzar. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar presente. Para mí siempre un placer compartir la oftalmo. Alcancé a reconocer algunos nombres de amigos de México, de Argentina, de Perú, de Chile. Así que estoy muy agradado con tenerlos acá todos. Espero que les sea útil. Esta es una plática que vamos a conversar bastante común. Es un signo, sangre en el ojo, ¿no es cierto? Una presencia de ifema. Y vamos a tratar de darle una orientación clínico-práctica, pero nos vamos a dar cuenta que la presencia de sangre en el ojo es mucho y tenemos que enfrentarla para poder dar un diagnóstico en un paciente. La primera pregunta que debemos hacernos todos es ¿por qué hay sangre intraocular? ¿Por qué el globo ocular presenta sangre? No como lo trato, que generalmente hay colegas que me escriben que tienen un ojo con sangre, ¿qué le doy? ¿Qué le trato? La verdad es que lo primero que tienen que preguntarse es ¿por qué hay sangre? Cuando nosotros nos enfrentamos a este paciente, por ejemplo, que tiene sangre intraocular, que hay una ifema, ¿no es cierto? Tenemos que comenzar a hacer una evaluación completa del globo ocular y del paciente. Y esto último es lo más importante, o sea, hacer una evaluación del paciente como tal. ¿Por qué hay sangre dentro del ojo? Porque el ojo básicamente es una estructura, un globo ocular, que está cubierto por una túnica vascular, que es la más importante, ¿no es cierto? La coroides, que está compuesta por iris y por uvea posterior, por coroides, ¿no es cierto? Estas capas son puros vasos sanguíneos. Sobre ella externamente está la túnica fibrosa e internamente está la retina. Pero básicamente el globo ocular es agua más una túnica vascular. Entonces, ¿por qué no hay sangre? Porque existe una barrera que detiene el paso de todo el componente sanguíneo al intraocular. ¿Ya? Eso es exquisito en el globo ocular, esto ocurre, estas barreras, nace el paciente, recordar que embriológicamente el globo ocular se forma en los primeros estadios junto con el sistema nervioso central, aparecen las copas ópticas y se empieza a formar el globo ocular. Entonces, cuando nosotros observamos este globo ocular, si nosotros vemos este globo ocular, es absolutamente transparente la cámara anterior, este espacio que existe entre córnea e iris, vemos que está lleno de humor acuoso y no hay sangre. Eso es lo normal. Pero ¿por qué no hay sangre? Básicamente porque existe una barrera hematoacuosa, ¿ya? Una barrera hematoocular. Y en este caso, la parte anterior, una barrera hematoacuosa. Entonces, es muy importante que cuando nos enfrentamos a un paciente con sangre intraocular, lo que ocurrió es que esta pared, esta muralla, esta barrera, se destruyó. ¿Por qué se destruye? ¿Cuál es el problema? Es lo que yo hoy día quiero conversar. El cómo vamos a entender a este globo ocular que es vascularizado, que es ricamente vascularizado, pero no tiene sangre, sus medios transparentes son absolutamente sin sangre, sin proteínas, tienen 600 veces menos proteínas los líquidos intraoculares que lo que es el plasma. Entonces, tremendamente importante el reconocer las barreras. Estas son las barreras hematoacuosas. Este quiste, este globo ocular, que es un verdadero quiste, está compuesto en más del 90% por agua, e internamente podemos reconocer su cristalino, el humor vítreo y el humor acuoso. Todos sin sangre, sin ningún componente celular. Y eso es gracias a dos grandes barreras. La barrera hematoacuosa, que la vemos en la uvea anterior, que está compuesta básicamente, o conforma, mejor dicho, lo que es la uvea anterior, lo que es iris y procesos ciliares. Y luego de eso tenemos la otra barrera,
ya que es muy importante reconocerla, que es la barrera hematorretinal o hematorretiniana, que básicamente es la que lleva la retina junto con coroides. Entonces, estas barreras, cuando ocurre una pérdida de su función, vamos a tener una hemorragia intraocular. Entonces, es muy importante el reconocimiento histológico, el reconocimiento clínico de su función, para que nosotros podamos entender el qué hacer, el cómo diagnosticar qué está pasando dentro de un globo ocular, que es lo que nos acompaña hoy día durante esta plática. Su función es evitar el ingreso de todo componente sanguíneo al globo ocular. Es por eso que el globo ocular es absolutamente transparente en sus medios, tanto humor acuoso como humor vítreo. Entonces, cuando existe una pérdida de la función de la barrera hematoacuosa o hematorretiniana, vamos a tener la presencia de componentes celulares. Y al haber una ruptura, vamos a obtener, en el caso de la plática de hoy, un ifema, la presencia de sangre en cámara anterior, pero también puedo tener un hemovitrio. Ahora, ¿cuál es la causa de tener esto? La etiopatogenia de esto es una ruptura de la barrera hematocular, pero las causas son multifactoriales, que es lo que hoy día tenemos que entender cuando vemos un paciente así. Tenemos que entender que estamos entrando a la medicina interna, que los ojos se transforman en la puerta de entrada a la medicina interna, y tenemos que pensar siempre en que estos factores multifactoriales llevan a la ruptura de una u otra forma a la barrera hematoacuosa. Entonces nos vamos a enfrentar a esta ruptura buscando la causa para poder contener a la barrera hematoacuosa o hematorretiniana, a las barreras hematoculares. Esta es la primera que hay que destacar porque es la que frecuentemente observamos y la que el propietario nos trae al paciente o el colega diagnostica hemorragia intraocular. La barrera hematoacuosa. Esta está conformada básicamente en lo que es la uvea anterior y se conforma por el epitelio no pigmentario. Si nosotros observamos a este epitelio que está acá, que muestra mi puntero láser, se fija en el epitelio no pigmentario, cuya función es producir el humor acuoso, y el epitelio pigmentario de la coroides. Entre ambos forman la barrera hematoacuosa en conjunto con estos vasos sanguíneos que están inmediatamente bajo estos epitelios, ¿no es cierto? Tenemos estos vasos sanguíneos, y en conjunto vamos a tener estos capilares junto con los epitelios, impidiendo que haya un paso inactivo, ¿no es cierto?, de lo que son los componentes celulares de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio independiente de la causa, vamos a tener un traspaso del componente sanguíneo hacia cámara posterior, en este caso, que es la que conforma cristalino que tenemos el corte histológico acá arriba, y los procesos ciliares, esto es la cámara posterior. Y la cámara anterior, que está entre iris y córnea, la vamos a tener con un contenido sanguíneo. Dependiendo de la abertura, del tamaño de la abertura, vamos a tener salidas primero de proteínas hasta llegar a los eritrocitos y glóbulos blancos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién la compone? Básicamente, esta barrera hematoacuosa está compuesto por capilares cuyos endotelios son fenestrados. Esto es muy importante porque un endotelio fenestrado, al ocurrir un proceso inflamatorio independiente de la causa, esta puede ser infecciosa, tanto viral, bacteriana, parasitaria, o puede ser endocrina, por ejemplo, o metabólica, pasando por hígado, por páncreas, como también tóxica o neoplásica. Permite que estos vasos sanguíneos, sus fenestraciones, permitan el paso hacia cámara posterior y luego cámara anterior del contenido vascular. Entonces, cuando vemos contenido vascular en segmento anterior, en el humor acuoso, tanto en cámara posterior como anterior, vamos a pensar que existe una ruptura de la barrera hematoacuosa. La otra barrera que es muy importante reconocer es esta unión. Tenemos aquí 10 capas celulares que conforman a la retina. Acá abajo tenemos los conos, bastones, ¿no es cierto? Arriba tenemos el vitrio,
Esta es el corte histológico de la retina, y la barrera hematorretiniana se compone de dos partes, ¿ya? Una parte que es externa, nos referimos a externa porque se acerca a la parte externa del globo ocular, a la esclerótica, que está conformada por coroides y el epitelio pigmentario. Esto es el epitelio pigmentario de la retina, y acá tenemos coroides. Luego de eso viene la esclerótica. Esta es una barrera hematorretiniana externa. Y esta es la barrera hematorretiniana externa, que principalmente está compuesta por lo que son las células ganglionares, por las células de Miller y otros componentes que hay acá. Lo importante a saber es la diferencia entre una barrera hematorretiniana interna de la externa. La interna, los capilares no están fenestrados. Eso significa que cuando tenemos una hemorragia acá, es una hemorragia generalmente de tipo reumatoide. Pero la barrera hematorretiniana externa, que es la más importante desde el punto de vista clínico, tiene endotelios también fenestrados. Y aquí es donde tenemos los problemas con las corretinitis, los problemas con los cambios vasculares. Eso significa que cualquier cambio vascular que se genere en el organismo se manifiesta en una hemorragia a nivel de barrera hematorretiniana externa, o sea, entre retina y coroides, ¿ya? Eso va a significar que vamos a tener corioretinitis que nos van a manifestar con signos de hemorragia. Espero que no nos hayamos perdido hasta aquí. Tenemos una barrera acuosa o barrera hematoacuosa, una barrera hematorretiniana, cuyos capilares son fenestrados tanto la acuosa como la barrera hematorretiniana externa. Muy importante cuando usemos nuestro oftalmoscopio para ver dónde está la hemorragia. Teniendo eso claro, ¿qué vemos cuando se rompe la barrera hematoacuosa? Lo que vamos a ver es, dependiendo del proceso y el tamaño de abertura de los vasos sanguíneos. Si hay una ruptura completa, obviamente tenemos sangre. Y vamos a ver sangre, y es fácil de identificar la sangre, ya que son procesos los cuales nosotros los podemos identificar. De hecho, lo identifica el propietario. El propietario te llega con el ojo con sangre y te dice: doctor, sufrió un trauma. Si hay un gato, le van a echar la culpa al gato, que el gato generó un rasguño sobre el globo ocular, y el pobre gato no ha tocado al perro, pero es el culpable de todo. ¿Cuál es el primer signo que nosotros vamos a ver en cámara anterior? O sea, la ruptura de la barrera hematoacuosa. La presencia de un componente inflamatorio. ¿Cuál es eso? Fibrina. Va a haber una ruptura en la cual nos permite a nosotros ver la presencia, como muestra aquí el puntero, la presencia de fibrina en cámara anterior. Entonces, este es un paciente el cual tenemos fibrina en cámara anterior, y podemos observar claramente que ya comenzó un proceso inflamatorio, ¿ya? Que no es el caso que nos convoca hoy día, pero sí es parte de lo veído anterior, y esto tiene las mismas causas que vamos a conversar. Ojalá siempre viéramos esto antes de ver sangre. Paso siguiente, podemos ver la ruptura directa sobre el iris del problema hematoacuoso. O sea, vemos a este paciente que presenta una rubiosis. ¿Se fijan? Rubiosis quiere decir acá la presencia de una neovascularización de iris. Claramente podemos observar, ¿no es cierto?, en la manito, espero que la vean. Esta manito muestra aquí cómo hay una neovascularización con grandes vasos que ya se observa a simple vista, pero tenemos estas manchas rojas que es rubiosis. Si lo viéramos con lámpara de hendidura, ya que luego de eso, cuando nos dedicamos a esto, necesitamos un sistema de amplificación bueno, podemos observar que aquí hay rubiosis. Inmediatamente luego de esto, de estos neovasos, el problema de los neovasos es que son vasos mal formados. Los capilares en forma normal tienen fenestraciones, pero los neovasos tienen malas uniones, un mal endotelio y rápidamente genera una hemorragia. Entonces, aquí, cuidado, tenemos que avanzar rápidamente en el tratamiento de un paciente como este. Luego de eso, si observamos y el proceso aumenta, fíjense cómo acá
en este paciente tenemos el tipo husky de ojos celestes, pero ahora lo tenemos de color amarillo. ¿Por qué cambió de color? Porque está ocurriendo un proceso vascular que lo podemos observar claramente acá arriba, ¿no es cierto?, en la rubiosis, que pronto podemos observar en esta zona central, en lo que es a la altura de las 11 del reloj horario, si nos referimos al ojo, podemos observar que hay fibrina. Entonces, estos pacientes están con un proceso inflamatorio, comenzó la rubiosis, ya hay fibrina. Paso siguiente va a ser leucocitos, eso quiere decir que vamos a tener pus, vamos a tener un hipopión, y luego de eso sangre. Ahora, no todo lleva el mismo orden, puede ir directamente a la sangre. Se observan acá, fijamente podemos ver la presencia de fibrina, podemos ver la rubiosis y el cambio de color del iris. Hay un proceso inflamatorio severo en este paciente. Fíjense acá, este es un paciente con una úlcera. La verdad que hasta el propietario te habla de la úlcera que tiene acá. El doctor Google generalmente le ayuda a los propietarios a diagnosticar y llegan con el diagnóstico de úlcera. Y si ustedes ven, acá el centro está brillando más, la verdad que esto es un descemetocele, es un proceso más severo que una simple úlcera. Pero si observamos el globo ocular, vamos a ver que el paciente tiene una pérdida de transparencia a toda la córnea y en la zona inferior tenemos un hipopión. ¿Qué es lo que hay aquí? Un proceso inflamatorio de la barrera hematoacuosa, un proceso inflamatorio de iris y procesos ciliares, una uveitis anterior, por tanto. Y este paciente, los capilares que son fenestrados permiten el paso de glóbulos blancos y lo estamos viendo clarísimamente como hipopión. Entonces ya tenemos el diagnóstico de que el paciente sufre una ruptura de barrera hematoacuosa. Si el proceso inflamatorio continúa, ya tenemos acá a un paciente que si lo podemos observar con claridad, vamos a ver que en cámara anterior tenemos fibrina, tenemos componentes hemáticos, hay sangre. Si observamos el iris, podemos ver claramente cómo el paciente presenta, se fijan, rubiosis, hay neovascularización. Recuerden que estos neovasos son vasos de mala calidad, son vasos que al formarse, su endotelio no está estrechamente unido, las fenestraciones son más amplias que el resto, y nos complica desde el punto de vista clínico. Entonces este gato tiene una ruptura de la barrera hematoacuosa, importante a tener en cuenta para nuestro diagnóstico. No solamente considerar la presencia del signo. Y finalmente lo que nos convoca hoy día, un paciente con ifema. Entonces, si vemos ahora esto, lo que nosotros estamos viendo es un paciente el cual está sufriendo un cuadro inflamatorio del segmento anterior que ha permitido que las fenestraciones capilares permitan el paso de eritrocitos a cámara anterior. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué ocurría esto? La respuesta etiopatogénica es simple. Lo que ocurre acá es una ruptura de barrera hematoacuosa. Pero la pregunta que tenemos que hacer ahora, bueno, ¿por qué se rompió? Y eso es lo que nos convoca. Entonces, ver esta sangre es solamente un signo. Lo que sí es un signo grave, ¿ya? Es un signo grave porque esto equivale a observar un hemabdomen, ¿ya? Esto es una hemorragia en cuarto espacio. No solamente nos vamos a referir a esta sangre como sangre en cámara anterior o como lo que conocemos como ifema, sino que tenemos que asumir ahora como médicos que aquí tenemos a un paciente con una clarísima ruptura de barrera hematoacuosa. Y aquí tenemos que preguntarnos por qué. Lo más simple que nos dice el propietario es trauma. Y no solo el propietario, debo aclarar que también a veces nosotros también diagnosticamos trauma, pero el menor de los casos. Generalmente el trauma está asociado a una pérdida de continuidad o alguna lesión extra de globo ocular de sus anexos, los párpados, la conjuntiva, ¿no es cierto? Algo que indique que hubo un golpe traumático, una acción traumática sobre el globo ocular y sus anexos. En este caso no hay ninguna otra hemorragia más que intraocular. Entonces tenemos que asumir en estos pacientes, aun cuando la hemorragia sea unilateral
Y aquí les comparto una estadística personal. Cada vez que leemos artículos y te hablan de estadísticas, las principales razas, los principales sexos, o lo que se presenta, esas estadísticas son personales, son individuales para el grupo de estudio, no la podemos extrapolar. Por ejemplo, en Chile mis principales casos son en poodle, pero la principal raza que hay en Chile es poodle. Entonces, obvio, cualquier enfermedad, lo más probable es que se manifieste ahí. Entonces tengo que ver el universo. Independiente de eso, mi estadística personal dice que el 70% de los pacientes con lesiones unilaterales de ruptura de barrera hematoacuosa, el origen es sistémico, aunque sea unilateral. Entonces, cuando yo miro esto y veo un ojo sano y el otro ojo enfermo, me es muy importante reconocer que esto es lo más probable, en un 70% de posibilidad, sea sistémico. Por tanto, mi afición, mi deseo de investigación está en su ojo sano, porque debo declararlo sano, porque si hay signología en este ojo, me va a poder permitir observar. De hecho, este paciente tenía hemorragias retinales, cosa que en este otro ojo no puedo diagnosticar. Entonces, cuando yo me enfrento a esto, debo pensar que un ifema es una hemorragia en cuarto espacio, que un ifema es un paciente que tiene hemorragia similar a lo que yo me encontrara con un paciente con un hemotórax, un hemoabdomen. Debo pensar cuáles son las causas de hemotórax y hemoabdomen. Una de ellas va a ser trauma. Quito el trauma. ¿Qué me queda? Generalmente en esos casos nosotros vamos a pensar directamente en trombocitopenia, trombocitopatía, coagulopatías, pensando en coagulopatía, tanto las intoxicaciones con warfarínico como alteraciones hepáticas. Además de eso, debo agregar los síndromes de hiperviscosidad y la hipertensión sanguínea. Entonces, en estos casos de hemotórax y hemoabdomen es lo mismo. Lo que acabo de mencionar, trombocitopenia, trombocitopatía, coagulopatías, síndrome de hiperviscosidad y hipertensión sanguínea, son causas de origen sistémica para hemorragia intraocular. Las vamos a seguir repitiendo en todo caso. Pero aquí al observar, por favor, esto es una hemorragia en cuarto espacio, debo hacer medicina interna. Entonces, cuando volvemos a este caso, y yo observo a este paciente, esta es la puca tiene hemorragia solo en un ojo, es un perrito de 14 años, y que debo diagnosticarla. Entonces, yo debo observar, diagnosticar, y aquí lo que estoy viendo es solamente una ruptura de barrera hematoacuosa. Cuando examino los reflejos pupilares, fíjense, colorimétricos, cromáticos, miren estos reflejos pupilares con ojo rojo, con luz roja, perdón, cómo tiene escape. Eso quiere decir que la luz roja tiende a cerrar y se abre. Tenemos que hacer un examen completo. Aquí solamente estoy mostrando algo que llama la atención y que a los que somos fans del oftalmo nos gusta utilizar para podernos ir acercando al examen. Cuando yo veo un paciente que me hace esto de cerrar y abrir, sabemos que existe una lesión retinal, ¿ya? Entonces, este paciente, independiente que tenga sangre o no, yo puedo hacer un reflejo pupilar. Recuerden que los cromáticos son los que en oftalmología nos da importancia. Esto significa que hay tres enfermedades. Este paciente o presenta una corioretinitis o tiene un desprendimiento de retina, ya, o tiene una inflamación de ella, una retinitis. Entonces, ¿qué sucede? Yo debo de investigar. Como tengo sangre en el ojo, tengo que ir al otro globo ocular. Fíjense, al hacer yo en este paciente una oftalmoscopía, lo único que veo en el paciente es que el paciente presenta una pérdida medio transparente. Y obviamente eso lo estábamos viendo, ya que el paciente no tiene transparencia en el globo ocular. Entonces, si yo realizo la oftalmoscopía, fíjense ustedes cómo este paciente no veo nada, solo veo rojo. Entonces, en este globo ocular no me sirve. Menos más, el paciente viene con dos ojos y uno afectado. Si miramos el otro globo ocular, y si el video me lo permite, podemos observar que el paciente tiene lesiones a nivel retinal. Denme un minuto, aquí está.
podemos ver que hay lesiones retinales. Ay, a ver. Volví atrás. Tiene lesiones retinales que quería mostrárselas, pero el video me está fallando. Bueno, se la muestro acá en una fotografía. Ahí está, ahí es más fácil. Ya lo descubrí. Entonces, ustedes pueden ver cómo aquí existe un velo, ¿ya? Existe un velo en el cual este velo es el desprendimiento de retina. Entonces, tengo un paciente que en un ojo tengo una hemorragia intraocular y el otro globo ocular tiene un desprendimiento de retina. A nivel local tengo causas parifema. Una de ellas es desprendimiento de retina. Entonces, este paciente debo investigar ahora el ojo hemorrágico a través de una ecografía para establecer si existe también desprendimiento de retina, pero ya su ojo, entre comillas, sano, que no tenía hemorragia, nos permite observar en el paciente esta hemorragia. En esta fotografía se ve mejor el velo. Fíjense cómo hay un desprendimiento desde la hora serrata que cae totalmente el velo de la retina, y aquí debajo de este punto está el nervio óptico. Entonces, los pacientes con hemorragia intraocular hay causas locales, ¿ya? Una de ellas es el desprendimiento de retina. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos, como médicos, cuáles son las causas de desprendimiento de retina. Las tres primeras son las más importantes: hipertensión arterial sistémica, chorioretinitis y síndrome de hiperviscosidad. Ya los vamos a ver por separado. ¿Existen otras causas de desprendimiento de retina? Por supuesto, pero menos comunes, como es traumatismos, ¿ya? Como es neoplasias intraoculares, degeneración de retina o alteraciones congénitas del ojo. Entonces, cuando yo veo un desprendimiento de retina, pienso en tres cosas: hipertensión arterial, chorioretinitis, síndrome de hiperviscosidad. Y aquí entramos a la medicina interna, ¿ya? Aquí entramos a la medicina interna y tenemos que ser capaces de buscar la causa. Entonces, este paciente que se me presenta un ojo con hemorragia y el otro con desprendimiento de retina, debo descartar estas primeras tres causas, ¿ya? ¿Por qué las demás, las otras cuatro, no las considero? Porque estas cuatro generan lesiones unilaterales, ¿ya? No me generan lesiones bilaterales como en este caso. Miren a Puggy. Puggy es un pug. Todos los que nos dedicamos al oftalmo amamos los pug, ¿ya? Los pug realmente nos permiten tener un buen pasar. Así que vivan los pug. Si vemos a Puggy y vemos su ojo derecho, ¿ya? Fíjense su ojo derecho, hemorragia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con este guatón? Tenemos a un paciente con una ruptura de barrera hematoacuosa, que tenemos que pensar en enfermedades sistémicas porque existe una lesión unilateral. Sí, 70% de mis casos, ya les dije, son sistémicas. Entonces, paso siguiente es investigar qué está pasando en él. ¿Cuál es la primera investigación? Además de Puggy estar haciendo una ecografía ocular, o en este caso su ojo izquierdo, investigarlo. Su ojo izquierdo está absolutamente sano, ¿ya? Les digo desde ya, no me entregó antecedente alguno el ojo izquierdo. Lo que debo hacer, paso siguiente, recuerden, primera causa de alteraciones van a ser sistémicas, pero a nivel local, hipertensión sanguínea, síndrome de hiperviscosidad, chorioretinitis. Habitualmente las chorioretinitis son bilaterales. Entonces vamos a este paciente a medir la presión arterial. Y cuando medimos la presión arterial de Puggy, estaba sobre 180, estaba en 210 si mal no recuerdo. Entonces, este paciente que viene por hemorragia intraocular, tenemos un individuo hipertenso, ¿ya? Hipertenso que me puede llevar a un desprendimiento de retina, hipertenso que me puede llevar a una ruptura de vasos sanguíneos. Y claro, a Puggy al hacerle la ecografía, fíjense ustedes cómo presenta hemorragia en cámara anterior. Sí, claro, ya la veíamos a simple vista. Acá está su cristalino anecogénico, ¿se fijan? Y posteriormente tenemos hemorragia. Recuerden que la ecografía es dinámica, y lo que estamos viendo aquí en esta zona es un desprendimiento de retina tanto inferior
como superior. Aquí se ve claramente el desprendimiento de retina del nervio óptico. Entonces, tengo un paciente con desprendimiento de retina. ¿Cuáles son las principales causas? Hipertensión arterial sistémica, cororretinitis, síndrome de hiperviscosidad. En este caso, un paciente hipertenso. Entonces, partimos con un ifema, terminamos con un hemovitrio y desprendimiento de retina. Entonces, entramos a la medicina interna en estos pacientes. Si observamos lo que es el globo ocular y si nos vamos a nivel vascular, recuerden que nuestro paciente tiene una directa aporte sanguíneo desde carótida, de arteria carótida, que viene de la aorta, ¿no es cierto?, llega a la arteria oftálmica, y luego de eso vamos a ir directamente a lo que son las arterias ciliares cortas y largas, y vamos a tener todo este enjambre vascular que es la coroides, la vamos a tener con un componente sanguíneo importante que el corazón directamente, cada vez que comprime, cada vez que late este corazón, comprime sus ventrículos, vamos a tener un aporte sanguíneo al ojo. Y es por eso que vamos a tener lesiones oculares que se manifiestan por lesiones cardíacas o cardiovasculares, mejor dicho, como es la hipertensión. Entonces, muy importante tener eso en cuenta, aun cuando haya aparentes lesiones unilaterales. Fíjense este paciente, este es Gaby, que es una perrita mestiza, que al observar su ojo izquierdo viene con un ifema. Si observamos su ojo derecho, vamos a ver que este es un individuo el cual también tiene hemorragia. Fíjense al ampliarlo, como aquí en la manito vemos rojo hacia su interior y tengo que investigar qué está pasando. Esto no era un hemovitrio, este es una hemorragia que está afectando a la barrera hematorretiniana externa. ¿Ya? ¿Se recuerdan estos vasos sanguíneos fenestrados a nivel de barrera hematorretiniana externa? Ahí es donde está el problema. Entonces yo tengo que hacer oftalmoscopía del ojo, entre comillas, sano. El ifema, tengo que acercarme a él a través de la ecografía. Aquí Sebastián nos pregunta si la midriasis es con atropina. Primera cosa, está midriático porque tiene una lesión intraocular. Yo no le puse, Sebastián, un midriático. Segunda cosa, importantísima, jamás usar atropina en perros. ¿Ya? En los perros, la vida media de la atropina es de 48 horas, 2 días. Eso quiere decir que yo la utilizo en perro, ¿ya? Si la utilizo en perro, tengo que asumir que voy a tener dilatado a ese paciente por lo menos 4 a 6 días, ¿ya? Cuando en un país, por ejemplo Chile, no tiene disponible asociaciones de midriático ciclopléjico, tenemos que usar atropina, tenemos que usarla con mucha precaución porque en el perro, al tener mucho tiempo dilatado la pupila, podemos generar glaucoma, ¿ya? En los gatos el glaucoma es menos frecuente, pero tampoco usamos atropina para examen, ¿ya? La atropina la podemos usar en los gatos como un ciclopléjico para tratar la uveitis. Para examen utilizamos tropicamida, porque la tropicamida tiene una duración de 4 o 6 horas en el paciente y nos evitamos el problema de cambio de presión intraocular. Entonces, tropicamida, ningún problema para examen. Como tratamiento, si no tienes otra opción, atropina, porque tropicamida por sí solo no es ciclopléjico. Tienes que asociarlo con felinefrina y o ciclopentolato. Bueno, entonces, este paciente es hipertenso, ¿ya? Este es un paciente hipertenso nuevamente. Entonces, cuidado, cuando hablamos de hipertensión, tenemos que pensar qué me está generando la hipertensión. En humanos, más del 96% de los pacientes no se sabe la causa de los que somos hipertensos. En el perro se puede llegar a saber hasta en un 70%, depende del artículo que lean, pero generalmente va entre el 55 y 70% de los casos. Las principales causas de hipertensión en perro y gato va a ser los altos y bajos de la tiroides, insuficiencia renal o enfermedad renal, ¿ya? Actualmente hablamos de enfermedad renal, van a ser las principales 2 causas. Luego de eso tenemos otras causas endocrinas como el Cushing, como la diabetes, ¿no es cierto?, alteraciones de hígado y otras más. Entonces tenemos que entrar a la medicina interna.
Fíjense, este es un paciente, se llama Perla. La Perlita viene a consulta, esto ocurrió creo que hace como 10 días atrás. Fíjense la Perlita, esto es vida real, ¿ya? No me pidan que se detenga porque el globo ocular el perrito lo detiene cuando él desea. Aquí hay muchos signos que ver, ¿ya? Hay muchos signos que ver. Si ustedes observan, lo que más llama la atención es que tenemos presencia de hemorragia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una fractura de la barrera, una ruptura de la barrera hematorretiniana externa. Primera cosa. Segunda cosa, hay zonas de hiperreflectividad tapetal, hay zonas que brillan más, ¿ya? Las zonas que brillan más indica que esto es crónico, ¿ya? Y existe otro problema más en esta niña, que existe una pérdida de los vasos sanguíneos. Fíjense cómo están muy fantasmas los vasos sanguíneos. Hay una pérdida de relación vénula-arterial. Bueno, este paciente tiene dos enfermedades. Tiene una atrofia progresiva de retina, que se sospecha a través de este... A ver, les voy a poner una fotografía ahí. Se sospecha a través del fondo de ojo, revisar el fondo de ojo, y se confirma a través del electroretinograma. La sangre la podemos ver masivamente acá, algunas zonas menos importantes de hemorragia, pero no así, no hay que escatimarla. Si ustedes ven acá, aquí hay más zonas de hemorragia, ¿ya? Aquí hay una zona de hiperreflectividad tapetal, lo cual indica que hay una disminución del espesor de la retina y la pérdida de relación vénula-arterial. Entonces, ¿qué sucede? Este paciente que viene por un cuadro de disminución de la visión, al hacer el examen, ¿ya? Tenemos una hemorragia intraocular y tenemos que investigarla. Y cuando tenemos hemorragias intraocular, vamos a tener en este paciente que diagnosticar cuáles son las causas, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Y aquí nuevamente caemos a causa sistémica. Trombocitopenia, trombocitopatía, coagulopatía, síndrome de hiperviscosidad, hipertensión arterial sistémica. A nivel local, vamos a tener las cororetinitis, ¿no es cierto? Vamos a tener las alteraciones directamente de tipo congénitas, pero en este caso un perro adulto, glaucoma, la uveitis y el trauma. Entonces debo tenerlas ahí anotadas, ¿no es cierto?, para poder ir diferenciando cada una de ellas. Pese a que no hay hemorragia, se los quiero mostrar, este es Dana. ¿Por qué se los quiero mostrar? Porque previo a lo que vieron anteriormente, a la ruptura de la barrera hematorretiniana, vamos a tener este signo. Vamos a tener este signo de tortuosidad de vasos sanguíneos. La tortuosidad de vasos sanguíneos no es patognomónica de nada, ¿ya? La tortuosidad de los vasos sanguíneos podría indicar básicamente dos cosas. Una alteración cardiovascular, y a nivel sanguíneo que el paciente presente un síndrome de hiperviscosidad. ¿Qué quiere decir este síndrome de hiperviscosidad que lo mencionaba en más de una oportunidad? Que el paciente tiene un aumento de las proteínas plasmáticas totales, para mi gusto, sobre 9 gramos por decilitro. ¿Por qué les digo para mi gusto 9 gramos por decilitro? Los libros habitualmente, depende de lo que lea, le van a decir 9,5 y los más extremos 10. Pero si yo me voy a esperar que las proteínas totales lleguen a 9,5 y a 10, voy a tener hemorragia, voy a tener desprendimiento de retina, voy a tener un paciente ciego. Cuando yo ya lo tengo 9, lo empiezo a tratar y a buscar causas. Esta es Dana, ¿ya? Dana es una poodle de 8 años que viene a consulta por otros motivos, todavía no hay hemorragia, y aquí es donde quiero hacer un hincapié. No se termina un examen clínico sin haber visto el fondo de ojo, ¿ya? Si alguien dice clínicamente sano, significa que miraron esto, miraron el fondo de ojo. ¿Por qué motivo? Porque esto es uno de los signos que no es subclínico, es clínico, lo podemos ver a través de nuestros sentidos. Cada vez que decimos algo clínico, estamos pensando en escuchar, en oler, en sentir, en tocar y en mirar. Y en este caso, esto es un signo clínico que puede no signifique nada, pero tengo que descartar la hipertensión. Entonces, aquí les presento a Dana. Fíjense, Dana, muy simpática, muy tranquila. Estamos haciendo su medición de la presión arterial, como corresponde, hay que medirla 5 veces, sacar el promedio descartando la más alta, la más baja, sacar el promedio. Pero fíjense el valor
el valor de Dana, un paciente relajado, que lleva más de 15 minutos con nosotros, de hecho está en su jaulita hace un buen tiempo. Miren cómo tiene 253,105, o sea, hipertensión absoluta, ¿ya? Entonces, vamos a este paciente a decir que clínicamente está sano solamente con ocultar. La verdad que, les vuelvo a insistir, el examen clínico no termina si el oftalmólogo o el colega está viendo fondo de ojo. Eso es lo importante de la oftalmología. Bueno, si no lo digo yo, ¿quién lo dice? Pero no olviden que siempre tienen que mirar fondo de ojo. Y esta es la clasificación típica de los cardiólogos, ¿ya? Que a mí en lo personal me interesa sobre 160. Cuando yo veo un paciente con tortuosidad de vaso sanguíneo y mi presión arterial está sobre 160, o sea, sobre el nivel, el tercer nivel, yo sé que estoy dañando, se me están dañando mis órganos blancos. ¿Cuáles son mis órganos blancos? Ojos, por supuesto, riñón, ¿no es cierto? Y también lo que es el corazón. Pero a mí principalmente me interesan los ojos, por razones obvias. Entonces, yo sé que a estos pacientes de 160 hacia arriba debo investigar antes de tener la hemorragia. Ahora, si ya tengo hemorragia, con mayor razón debo insistir al propietario a investigar. Obviamente, y todos los colegas me van a preguntar, bueno, ¿cómo lo trata? En un principio, sin saber nada, le voy a dar mi enalapril, ¿no es cierto?, un inhibidor de la ECA. Le voy a dar un enalapril porque todos sabemos que el enalapril es como el vasito de agua. No se le niega el agua a nadie. Entonces, no va a pasar nada. Vamos a utilizar el combo 1 del cardiólogo, su enalapril. Recuerden que los órganos blancos, ¿no es cierto?, los tres que mencionamos, a mí me interesa sobre 160 porque se me van a empezar a generar daño. Si está sobre 180, como dice, como estaba Dana, obvio que lo voy a tratar, pero ¿cómo lo voy a tratar? Diagnosticando. Entonces, mi presión arterial sistólica me importa mucho, ¿ya? Debo tomarla. De hecho, para mi gusto, todo paciente superior a 6 años no puedo evitar de medirle la presión arterial, ¿ya? Eso es algo básico. En humana, nosotros cuando nos toman constante, nos toman la temperatura, nos toman el pulso y la presión arterial. En veterinaria debe ser lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. ¿Se debe medir la presión arterial? Siempre. De hecho, aquí dice gato mayor a 9 años. Yo en lo personal prefiero a partir de los 6 años empezar a observar la presión arterial y nunca olvidar que si presenta enfermedad renal o endocrinopatía, debo estar midiendo la presión arterial, o al revés, si presenta hipertensión arterial, ve la endocrinopatía. Yo tengo un nivel de consulta de alteraciones o alto y bajo de la tiroides y de Cushing entre ambos alrededor del 18% de mis pacientes. Eso es mucho, ¿ya? Eso es muchísimo. Entonces, yo debo estar en estos pacientes identificando la presión arterial, ¿ya? Este es el momento donde me vuelvo nuevamente médico veterinario. Pero, obviamente, voy a derivar. Recuerden que derivar es tratar. Cuando yo encuentro un hipertenso, le doy su vasito de agua, ¿no es cierto?, su enalapril, pero lo derivo a mis colegas que hacen medicina interna o que hacen cardio, para que me lo vayan examinando. No lo puedo mandar a casa con un tratamiento yo. Tratamientos de acuerdo a las características del paciente, de acuerdo a la especie. Todos sabemos que los bloqueadores de canales de calcio en el gato, el amlodipino, el número 1, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿no es cierto?, para el perro, el número 1, y de ahí a todo lo que ustedes quieran usar. Ahí están las dosis, ustedes saben más que yo de problemas de hipertensión. Lo importante aquí es que recuerden, no olviden que estamos viendo un ojo que presentó sangre, ¿ya? O un ojo que vieron fondo de ojo y tiene una hemorragia. O a Dana, como la vieron con tortuosidad de vasos, que todavía no presenta hemorragia, pero cuando la presente van a tener un signo más. Entonces, cuando yo tengo hemorragia intraocular, que aquí es donde yo tengo que pensar como médico, si no vieron al paciente el fondo de ojo, no ha terminado su examen clínico. Si ese paciente perdió la visión de un ojo, todavía no necesariamente está midriático, ¿ya? Recuerden que la midriasis se va a presentar cuando hay un daño completo.
de lo que es retina y nervio óptico, pero si funciona el nervio óptico voy a tener reflejos pupilares. Si el paciente tiene una panuveitis y tiene una uveitis anterior, también voy a tener miosis, no voy a tener midriasis. Debo revisar. Pero cuando yo tengo un paciente con hemorragia intraocular, con hemorragia allá en retina, debo pensar nuevamente en tres cosas que ya le he mencionado: hipertensión arterial sistémica, alteraciones endocrinas, síndrome de hiperviscosidad. Y luego de eso, también debo pensar en coagulopatía, trombocitopenia, trombocitopatía, traumatismo y anemias. Entonces, debo tener en cuenta todos estos síndromes para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. No solamente en pensar que tiene hemorragia intraocular y qué le doy. Entonces, volvemos a un ifema. Entonces, si yo veo este ifema, estoy pensando, debo medir la presión arterial. Entonces, mi primer examen fuera del globo ocular va a ser presión arterial y es el más rápido que tengo a mano. Segunda cosa, debo hacer una ecografía ocular. Debo revisar el otro ojo bueno, si es que está bueno. Si están iguales, estamos complicados. Va a tener que ser una ecografía. Entonces, debo mirar a este paciente y fíjense ustedes cuando hago la ecografía, ¿ya? Aquí los invito a todos, si no han hecho ecografía con el ecógrafo que ustedes dispongan, realicen una ecografía y podemos ver signología. Fíjense, acá estoy haciendo ahora una ecografía del mismo globo ocular, este es el mismo globo ocular anterior, que ahora puse mi transductor en la zona de las 12, lo levanté, estoy haciendo una ecografía transescleral. Si yo vuelvo atrás, fíjense, cuando yo vuelvo atrás, denme un minuto que aquí la tecnología me hace perder. Fíjense donde está mi puntero, aquí yo veo un contenido, aquí no utilizaba modo A ni nada de eso, estoy haciendo una ecografía normal en modo B, veo este contenido, entonces cuando veo ese contenido, debo ir directo a él haciendo una ecografía contraria, o sea, si yo tengo el contenido o algo que quiero ver a las 6, tengo que colocar mi ecógrafo a las 12, si lo veo a las 9, lo coloco a las 3 y así me voy. Entonces aquí estoy haciendo una ecografía transescleral desde las 12 hacia las 6, y vemos esta presencia de masa, ¿ya? Aquí hay una masa, entonces cuando tenemos ecógrafo oftálmico le ponemos nuestro modo A y vemos que los picos, ¿no es cierto?, la gráfica del modo A es muy similar a lo que es córnea o al complejo coroide retina esclera. En otras palabras, está sobre el 70% del complejo coroide retina esclera o córnea, que son los puntos de observación que uno tiene. Eso significa que esto es masa. ¿Qué es lo que tenemos delante? Una, eh, una, una neoplasia. Sebastián me dice, ¿esa imagen se puede obtener con modo M? No, con modo M, el modo M recuerda que es movimiento y el globo ocular no tiene movimiento, entonces necesitas modo B nada más. Si tienen modo A, que los tienen solamente los ecógrafos oftálmicos, ya podemos clasificar de acuerdo a lo que vamos viendo en la ecografía. Esto es muy importante porque el modo A te permite caracterizar lo que estamos viendo. El modo B te hace sospechar, pero muchas veces el modo B nos complica un poquitito en el sentido que tenemos que diferenciar siempre si es inflamación, si es hemorragia, si es fibrina, si es pus o si es neoplasia, sobre todo cuando está localizado. Y ahí entramos con el modo A. Si no tenemos modo A, que es lo más común no tenerlo, se le baja la ganancia en un 10 decibeles, o sea, si lo tenía en 90 de ganancia, lo bajo 80, y con esos 10 que cambiamos, vamos a tener que el paciente, los procesos inflamatorios agudos, ya la hemorragia, perdón, los procesos inflamatorios y la hemorragia agudo desaparecen. La hemorragia más crónica, que es un coágulo, va a permanecer. Ahí te complica un poco los coágulos en el modo A, pero hay que tenerlo en cuenta. O en este otro paciente. Miren este paciente. Nuevamente la misma signología. Debo medir presión arterial como primer paso en la clínica, lo tengo sobre la mesa. Debo hacer ecografía. Y fíjense, al hacer ecografía, como esto es una hemorragia intraocular severa, en la cual también podemos ver un desprendimiento de retina. Fíjense como acá se genera este halo que se une al nervio óptico, aquí está el nervio óptico, ya que es el punto de referencia para ver si eso es desprendimiento de retina o no. Entonces tengo un paciente
con ifema, desprendimiento de retina y hemovitrio. Nuevamente 3 causas: hipertensión arterial sistémica, síndrome de hiperviscosidad, ¿no es cierto? Y corioretinitis, tengo que diagnosticar. Lo he mencionado muchas veces, síndrome de hiperviscosidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir proteínas, para mi gusto, sobre 9 gramos por decilitro. Y este síndrome es el típico cuando tenemos liquia, ¿no es cierto? Cuando tenemos anaplasma, cuando tenemos babesia, que nos va a generar un cuadro como este. También cuando hay policitemia, que es mucho menos frecuente que las que mencioné anteriormente. Lo más frecuente también son las neoplasias. Entonces, cuando yo tengo un síndrome de hiperviscosidad y lo asocio a neoplasias, tanto locales como sistémica, a nivel ocular voy a tener este tipo de hemorragias, ¿ya? Enfermedades autoinmunes menos frecuentes, pero sí un lupus eritematoso, una artritis arteroide, reumatoide, perdón, lo vamos a tener el síndrome de hiperviscosidad. Entonces, cuando miremos un hemograma, nos entreguen un perfil con las proteínas totales, por favor, cuando vean 9 gramos por decilitro, no piensen solamente está deshidratado. Aquí piensen en que este paciente tiene un síndrome de hiperviscosidad, que en un fondo de ojo, ¿cómo se va a ver? Tortuosidad de vasos sanguíneos, presencia de hemorragia, presencia de ruptura en barrera hemato-retiniana externa, o en cámara anterior, ifema, ¿ya? Entonces, síndrome de hiperviscosidad, muy importante diagnosticar. Fíjense este paciente. Este es un paciente que viene a consulta y que tiene ifema. Si ustedes observan en la parte superior acá, tengo un gran coágulo de sangre a nivel ventral, tenía sangre también presencia en su ojo izquierdo, ¿ya? Su ojo derecho, si ustedes ven, hay signos de uveitis crónica, que vemos pigmentos en cámara anterior, en cápsula anterior de cristalino, pero no tiene ifema. Eso es bueno porque nos va a permitir ver fondo de ojo. Y este es su fondo de ojo. Fíjense ustedes cómo hay una pérdida medio transparente, que es obvio por los pigmentos que veíamos anteriormente, no se ve claramente el fondo de ojo. Esta es la Martina, así se llama este paciente, pero si miramos retina, miren ustedes cómo pueden observar hemorragias. Ahí hay una fila de hemorragia, ahí hay otra hemorragia que aparece, es el parpadeo del paciente normal. Entonces tengo una ruptura de barrera hemato-retiniana externa en el globo ocular derecho. Y en el izquierdo tengo ifema. En el izquierdo entonces te he indicado una ecografía. En el derecho debo hacer oftalmoscopía, ya tengo signos, y ahora tengo que buscar causas. Primera cosa, medir presión arterial. ¿Por qué? Porque tengo al paciente encima. Segunda cosa, necesito un hemograma y una química sanguínea completa para ver cuál es la causa de esta hemorragia, ¿ya? Entonces, cuando vemos a este paciente, pensé que había puesto la fotografía. Cuando vemos a este paciente con estas hemorragias, en este caso, este paciente tiene un linfoma que no se ha presentado, el linfonódulo todavía no es un linfoma grado 4, sí hay cambios a nivel sanguíneo, y al cabo de 10 días de haberla presentado en la clínica, ya no tiene gracia porque tiene los linfonódulos aumentados generalizados. Antes de eso, me diagnosticaron los linfonódulos mesentéricos y lo que es a nivel de vaso, aumento de volumen, que eran compatibles todos con linfoma también en hígado. Entonces, lo que estamos viendo en ojo es el paso anterior a la manifestación completa del linfoma en el paciente Martina. Este es el Choqui, así se llama un Yorkie. Imagínense porque le dicen Choqui al Yorkie. Era imposible sostenerlo. Bueno, tenemos hemorragia bilateral. Entonces, como tenemos hemorragia bilateral, existe una lesión de cuarto espacio y tenemos que pensar también en hacer los exámenes anteriores, y en este caso es un paciente con trombocitopenia. ¿Cómo lo estábamos sospechando en este paciente? Además de las hemorragias, ¿ya? También hay que revisar si tenía petequias, tenía quemosis o hay presencia de melenas, ¿ya? O presencia de sangrado por orificios naturales. En este caso, el Choqui, ¿ya? Ese nombre muy apropiado, como dice la Cole Duarte. Entonces, fíjense cómo está este Yorkie, y fíjense a nivel abdominal.
Fácil el diagnóstico para el clínico cuando ve esto y ve la hemorragia ocular. Ya empezamos a sospechar de una trombocitopenia, un síndrome de Evans, ¿no es cierto?, una trombocitopatía. Entonces, tengo que buscar la causa, ¿ya? Se fijan, hemorragia a nivel abdominal. Las primarias están descritas en estas 4 razas, ¿ya? Y las que son de disminución de producción o de circulación, las conocemos, esto lo pasamos rápidamente. Tenemos que ir a ver si hay una hemorragia, una anemia hemolítica, ¿no es cierto?, que es lo más típico, o en el caso mío, donde estoy actualmente, tenemos mucha liquia, ¿ya? Tenemos mucha liquia, ¿no es cierto?, mucha babesia, mucha anaplasma, tenemos que diagnosticarla, y dependiente de la especie, ver si hay una leucemia, un SIDA, ¿no es cierto?, un linfoma, que no esté generando el problema. O sea, necesitamos levantar la vista y ver que estos 2 globos oculares que tuvieron una hemorragia vienen con un perro, ¿ya? Entonces, hacer un examen clínico completo para que podamos establecer la causa y tomar los exámenes complementarios. Agentes infecciosos, ¿no es cierto? Importante informar a la propietaria que cuando es de tipo primaria o autoinmune, vamos a tener una recrudescencia de un 40% y la mortalidad un 25, un 30%. Eso es importante. Su tratamiento, no hay nada nuevo. Su tratamiento es el uso de inmunosupresores, ¿no es cierto? Glucocorticoides, si no funciona esto, vincristina, también la azatioprina y la combinación de ellos. La esplenectomía ha demostrado que en estos pacientes genera un buen resultado cuando tenemos una respuesta sobre todo a los glucocorticoides. Entonces, una vez estabilizada la coagulación, podemos pensar en cirugía. Trombocitopatía, habitualmente asociado con la administración de algún tipo de medicamento, también de tipo hereditaria, ¿no es cierto? Y buscar alteraciones de hígado, las neoplasias, ¿no es cierto?, con la síndrome de hiperviscosidad, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, nuevamente caemos a la medicina interna. No olvidar que cuando tengo un ojo con sangre o cuando el oftalmólogo deja de ver, en otras palabras, miramos un globo ocular y no puedo ir hacia su interior, mi primera herramienta para continuar el examen va a ser la ecografía. Entonces, en este caso, fíjense, la ecografía de este paciente, como aquí tengo un efecto, ¿no es cierto?, masa. Esto es una neoplasia intraocular. ¿Ya? Cuidado cuando las neoplasias se ubican en esta zona donde está el nervio óptico, ya que esta neoplasia puede el paciente venir incluso convulsionando porque el tumor está en encéfalo o el del globo ocular llegó al encéfalo. Sobre todo en gato. En gato, las metástasis de tumores oculares es más alta que en perro, ¿ya? Hay que tenerlo muy en cuenta en estos pacientes. Entonces, continuamos, ¿ya? Continuamos. Sangre en el ojo, no he dicho nada nuevo. Ya puede estar pensando en meterse en la medicina interna y darse cuenta cómo el oftalmólogo tiene que hacer causas, ¿ya? Tiene que buscar causas. Y esto es importantísimo, y aquí ya estamos acabando. Tiene que pensar, tengo sangre, ya no es solamente qué hago, sino que tengo que pensar, aunque sea unilateral, las causas pueden ser sistémicas, pero también oculares. ¿Cuáles son las causas sistémicas? Y está el pantallazo que hay que tener disponible. Hipertensión arterial sistémica, síndrome de hiperviscosidad, trombocitopenia, trombocitopatía, coagulopatía y uveitis. La uveitis es una enfermedad de ojo, pero la uveitis, el 70% de los casos es sistémica. Ya por eso la puse. Causas oculares, desprendimiento de retina, y recordar que el desprendimiento de retina, sus principales causas van a ser hipertensión arterial sistémica, síndrome de hiperviscosidad y corioretinitis. ¿Ya? Locales, glaucoma, neoplasia intraocular, anomalías congénitas, generalmente esto lo vemos desde el nacimiento en ojos de mala calidad, ¿no es cierto?, mal formados, trauma y uveitis. Entonces, esta pantalla es lo que resume todo lo que hemos hablado hoy día. Entonces, más que determinar cuál es la causa, es qué voy a hacer con el paciente. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Estaba le llevando ahí a Sebastián, luego le contesto. El problema está en que necesito hacer un examen oftálmico completo. ¿Por qué motivo? Porque necesito usar mi oftalmoscopio, necesito usar mi ecógrafo. Entonces tenemos que tener estas herramientas básicas para el oftalmólogo, tiene que ser también básica para el clínico. Y aquí lo invito
a ingresar al globo ocular, a tomar ese oftalmo que está guardado por ahí junto con el otoscopio, aprenderlo a usar, y a su ecógrafo. Lo necesitamos, ¿ya? ¿Por qué un glaucoma me daría hemorragia? Porque el glaucoma te genera una degeneración de retina, y las degeneraciones de retina van a llevar o a desprendimiento de retina, el glaucoma, o a la ruptura de vasos sanguíneos. Es por eso, tan solo por eso. Y si es glaucoma secundario a lo que sea, por ejemplo, una neoplasia, un glaucoma secundario uveitis, obviamente te lleva a hemorragia, ese es el problema. Aquí ya entramos al tema de dudas, preguntas, comentarios. Les voy a dejar esta diapositiva para que las copien algunos si no han logrado copiar. Dudas, consultas, comentarios. Hemos estado hablando un periodo que habíamos estimado de 1 hora justa. Y quiero invitarlos también a participar en el diplomado, en nuestra segunda edición. Participamos 8 colegas en el tema. Como ustedes ven, la oftalmología es parte fundamental de la clínica diaria. La verdad es que los que no miran ojo están perdiendo la oportunidad de ver algunas enfermedades. Entonces, los invito ahí en Veterinarian Web, tenemos una segunda edición. La primera fue muy exitosa, yo quedé muy conforme, y esta segunda edición agregamos 3 módulos más, son más de 200 horas, eso sí, les debo decir que es bastante trabajo, se trabaja 4 horas semanales, 2 horas teóricas que están pregrabadas y la pueden ver cuando quieran, y 2 horas prácticas todos los jueves. Nos juntamos a ver casos y más casos y más casos, todas las semanas desde marzo hasta enero, ¿ya? Son muchos meses de trabajo, más de 200 horas, así que los dejo totalmente invitados, ¿ya? Ahí están mis datos, mis correos, ya, por si alguno quiere escribirme. Y voy respondiendo. Gracias por las felicitaciones. Una duda sobre la evaluación de luz roja. Ay, déjame que se me fue. Voy a poner acá el chat en grande. Dice, se me perdió. Luz roja y azul. ¿Me podría decir qué evalúa con cada color? Mira, Gabriel, con luz roja evalúas la rodopsina. La rodopsina es el fotopigmento de la retina. Y la luz azul evalúas la melanopsina, que es el fotopigmento de la célula ganglionaria de la retina. Entonces, ahí es una técnica de diagnóstico que utilizamos en el examen oftálmico para evaluar por separado, ¿ya? Martín nos da la gracia, Arín también, gracias a usted, muy por el contrario, Sebastián también. Muy por el contrario, gracias a ustedes por estar acá presente. En Retina Google aparece la ficha. Sí, Martina dice, si buscas test colorimétrico en retina, está ahí la información. ¿Ya? Gracias a ustedes, todos me están dando las gracias. No, muchas gracias a ustedes por participar. La verdad que estoy muy contento. Llenamos la sala. Eso siempre es bueno y no se fue nadie. Así que gracias a ustedes por permitirme compartir la oftalmo. Nos estamos viendo en las redes sociales o en mi correo. ¿Algún oftalmoscopio, dice María, de alguna marca? Mira, las mejores marcas son 2, son Heineken y Westphalian, pero lo único que te diría que el mejor oftalmoscopio es el que te permite disminuir la intensidad de la luz, graduar la luz. Panoptic, genial, ya es una unión entre el oftalmo directo y el indirecto. Me encanta el Panoptic, pues no necesitas hacer midriasis. Entonces, es muy, muy bueno. Un gusto, Gastón, de saber que estabas por aquí. Igual, Paula. Así que si no hay más consultas, le agradezco de corazón a todos ustedes. Les doy un fuerte saludo desde acá, León, México. Nos estamos viendo a los amigos de Perú. La otra semana estamos por Perú compartiendo la oftalmo, a ver si nos tomamos un pisco sour peruano. Bueno, un abrazo a todos, gracias por todo y nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor, por la participación. Les recuerdo a todos los participantes que a partir de mañana podrán encontrar el link con el desgrabado de la clase del día de hoy en el campus virtual. Y quienes quieran conocer más sobre el posgrado de oftalmología pueden escribirnos a ventas@veterinariosenweb.com. Los esperamos, muchas gracias y buenas noches.